Muy bien, 19 con 6, 26 grados de temperatura oficialmente en puntos de vista. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Todo bien, ¿cómo te va, Diego? ¿Cómo te trató Súper este bien. miércoles? Muy movido, hay muchos temas. O sea, es que da la sensación de esos días que hay demasiadas cosas para hablar, ¿verdad? Porque en el Senado hubo mucho, pero aparte también temas periféricos, vamos a decir, también importantes. Sí, señor. Ya no sé, lo de las sillas queda un poco ahí, porque hay otros temas de urgencia. Quedó ahí. Como única novedad, ¿sabes qué te comento de ese tema? Hoy se fueron los estudiantes del Colegio Técnico Nacional a hablar, porque ellos ayer recién se daban por enterados, o en estos últimos días, mejor dicho, se daban por enterados de que iban a recibir una donación de parte del Senado sobre este tema de las sillas del Congreso que fueron subastadas, o que están siendo subastadas. Bueno, es parte entonces de lo que fue la realidad también. Temas importantes que se trataron hoy también en la Cámara de Senadores. Sí. El tema finalmente los pasaportes, por ejemplo, la constancia de no tener deudas tributarias para seguir sacándose el pasaporte, eso va a continuar. Sí, señor. Así que no se pudo levantar el veto. En fin, hay muchos temas para hablar, pero la cuestión municipal también fue hoy tema central en la Cámara de Senadores y en el Congreso en realidad. Es así. Hoy queremos centrarnos, y allí están viendo ustedes los edificios de los municipios de los cuales vamos a estar hablando en esta jornada, Diego. Asimismo, situaciones diferentes que se dan en distintos municipios. Estamos hablando de Asunción, estamos hablando de Ciudad del Este y estamos hablando de la localidad itapuense de Tomás Romero Pereira. Ayer hablamos de este caso, la denuncia es gravísima, la Fiscalía de hecho allanó la municipalidad y se va a investigar qué fue lo que pasó con algunos de los rubros que se denuncian. Fueron mal administrados, buenos casos hasta pintorescos, podrían ser hasta simpáticos si no fuese porque estamos hablando de plata pública que se utilizó según las denuncias de una manera incorrecta en esa localidad del departamento de Itapúa. Está lo de Asunción, Sí. que es seguramente también lo más importante por todo lo que significa. Sí, señor. Por eso es que aquí tenemos en nuestra placa, en nuestro pizarrón que solemos traer al piso, las imágenes de 3 intendentes que están en la mira ya desde hace bastante tiempo, varios de ellos, o los 3 en realidad. Ya hace cuestión de años que se habla, se cuestiona acerca de sus manejos respectivos en cada uno de los municipios que les toca intervenir y administrar. Y a esta situación queremos ir poniéndole rostro, por eso que estamos mostrando las fotografías. Por un lado, de Óscar Nenecho Rodríguez, en el medio, una imagen que quizás no muchos van a conocer, por lo menos de este lado del país. Claro. Sí, porque uno de los nombres más conocidos. Pero su nombre sí nos... Sí, ya suena fuerte. Sí, pero él es Hernán Isidro Rivas. El hombre que ven ustedes allí en el medio mismo es el intendente de Tomás Romero Pereira. Y padre del senador. Padre del senador. Como referencia nomás decimos, ¿verdad? Hernán David Rivas. El hijo estuvo mucho, o está mucho en la noticia de la investigación también. Sí. Y en el caso de esta localidad de Itapúa hablábamos el día de ayer y nos estaban contando algunos casos muy llamativos. Sí, señor. Bueno, vamos a hacer así a grandes rasgos, Diego, ¿te parece? Perfecto. Óscar Rodríguez de un lado. Sí. Y damos un número. Sí. 9.000 millones perdón, 500.000 millones. Millones de guaraníes. Es la plata que todavía se preguntan, o se pregunta uno dónde está finalmente esa plata. Sí. De bonos, deuda de la Municipalidad de Asunción. Para obras puntuales, algunas de ellas empezaron, otras están terminando y otras directamente no se hicieron. Así es la denuncia. Es por la lo menos. denuncia. Y la sospecha de que se usó esa plata para pagar salarios. Algo Exactamente. que está prohibido por ley. Está prohibido y no se puede hacer. Esa es la denuncia más grave de un hombre que, ¿cómo reacciona a esto? Acusando de persecución mediática más que nada. Sí, diciendo que son los medios los que están instalando varias mentiras que dice él se echan por tierra, haciendo alusión a que esto es todo con fines ya electorales porque quieren instalar alguna persona que sea candidato de la oposición para la intendencia de Asunción. Por lo visto que golpeó fuerte en algún sentido porque el día de hoy la presencia de Nenecho en el Senado también habla de que fue a buscar un respaldo político del movimiento al que él pertenece en este momento. ¿Y qué fue lo que dijo acerca del faltante de estos 500.000 millones de guaraníes? ¿Dónde está el dinero? Respondía así esta mañana.
están en obras de infraestructura. Pero eso no se ve, eso no ve el asunceno hoy en día. Y difícil que vea porque en su mayoría fueron obras de construcción de desagüe pluvial que va enterrado, que va bajo tierra. Difícil que uno vea. Yo te puedo mostrar imágenes, avances. ¿En qué zonas esto supuestamente? Molas López, Isabel la Católica y Canonicov, Rocío Cabriza y Lombardo, que te invito, el día de mañana inauguramos la obra de Rocío Cabriza y Lombardo. El 18 inauguramos la obra de Isabel la Católica y Canonicov. En obras de infraestructura, mejoramiento vial de la avenida Fernando de la Mora, mejoramiento vial de la avenida Bruno Bullari, mejoramiento vial de la avenida Eusebio Ayala, mejoramiento vial de la avenida Carlos Antonio López. Tenemos mejoramiento vial de Tacuarí y 38 proyectadas en la zona del Bañado, construcción de muros. ¿Salario con ese dinero? Nosotros tuvimos gastos operativos al respecto. La plata no se fumó, la plata se invirtió en obras de infraestructura e inversiones físicas que requiere la ciudad. Y el discurso que ustedes iniciaron desde un primer momento, a medida que va pasando el tiempo, va cayendo por tierra. Bueno, esta es la reacción entonces del intendente de Asunción, que estuvo hoy reunido con correligionarios. Sí, señor. Mejoramiento vial de la avenida Carlos Antonio López, decía Diego, el intendente. Una obra que conocemos muy bien nosotros. Pero lo único que vimos fueron algunos trabajos de la calle en sí, pero más que nada fue del Paseo Central, partes en donde se mejoraron en algunos sectores, pero hay cuadras que dejan todavía muchísimo que desear en Carlos Antonio López. Es uno de los puntos de los que hablaba. Y la reacción directamente del intendente de Asunción es que hay un interés en los medios en atacarlo. Y que incluso como que se asusa a algunas instituciones del Estado para que lo persigan. Claro, porque él decía, están llamando a los fiscales, a los jueces, y se le consultaba... A la Contraloría incluso. A la Contraloría, pero y se le consultaba, y querer transparencia en un municipio tan importante como lo es la capital de un país, ¿no es acaso algo valedero? Y el gesto de ir ahí, ¿qué te dice Fernanda? En algún momento se rumoreó que le podrían soltar la mano. Sin embargo, después lo de hoy me parece que dio otra imagen. Que continúa siendo apoyado y continúa siendo eventualmente candidato además para la reelección Óscar Rodríguez. Principalmente por la primera imagen que se tenía en la primera parte de esta entrevista que compartíamos con él, en donde se lo ve respaldado de una importante cantidad de senadores de la misma bancada de Honor Colorado allí detrás de él. Pero la postura de él ha sido siempre defenderse atacando a la prensa más que nada. Ahora, hay otra cuestión también sobre la cual hablaba Óscar Rodríguez, que es esta nueva emisión de bonos. Nuevo endeudamiento que todo apunta a que se hace con el único fin de que 320 mil millones de guaraníes vayan a pagar otras deudas. Así mismo, que es un poco la denuncia que se hizo también. Ellos reconocen en parte que se usó la plata para, no hablan de salarios, ¿verdad? Utilizan un eufemismo para ocultar el término que podría ser complicado, seguramente en términos también administrativos ya. Trabajos operativos. Trabajos operativos. Y el ejemplo que ponía Diego él era de que no porque algunos pobladores de Asunción no estén pagando sus impuestos, yo voy a dejarles sin el servicio de recolección de basura. Me tengo que ir igual. Y eso requiere que yo pague por esos trabajos operativos. Ahora, llama la atención también que se quejen desde la Intendencia cuando ellos tienen todos los elementos para cobrar como tienen que cobrar las tasas y demás. Sí, señor. Y la municipalidad tiene fuerza para cobrar. ¿Por qué no cumplen con la norma? Totalmente. Y sobre ese punto hablaba en esta segunda parte, sobre el nuevo endeudamiento, si es o no para bicicletear deuda que ya tiene la Municipalidad de Asunción. El municipio tiene 51% de morosidad. La ciudadanía no paga sus impuestos y nosotros igual le prestamos servicio y tenemos que hacer obras de infraestructura. Y indefectiblemente, si queremos hacer obras de infraestructura, tenemos que endeudarnos. Es la única forma. ¿Pero va a ser realmente para obras o va a ser para pagar el endeudamiento anterior, intendente? Y bueno, es una herramienta válida. Pero van a hacer lo mismo, pagar deuda con más deuda. No es así, Fiona. Queremos y tenemos pensado nosotros obras de infraestructura que requiere la ciudad. Nosotros queremos financiar justamente la cuenca de Aviadores del Chaco,
que es un eje corporativo, en teoría, y no tiene desagüe cloacal y no tiene desagüe pluvial. Bueno, los problemas del municipio y la preocupación obviamente que tenemos todos de qué pasó con la plata realmente. ¿Y para qué se va a usar? Él dice que esta nueva plata se va a usar para más obras. Obras nuevamente de desagüe fluvial, que decía en la primera parte de la entrevista, nos vamos a ver nomás luego de esas obras porque están todas enterradas y bajo tierra por el desagüe. El dinero está enterrado, decía en algún momento. Claro, pero eso se puede notar, por más de que las obras se hagan bajo tierra, se nota con cada lluvia. Ahora, la gente que llega a la intendencia o que llega a ciertos puestos, por lo visto, no se preocupa por lo que va a tener que administrar. No. Porque la situación de Asunción es conocidísima en cuanto a deudas, cantidad de funcionarios, obras pendientes. ¿Cómo el intendente va a justificar la utilización de cierto dinero explicando que el asunceno no paga los impuestos? Así es, señor. Si tienen la forma de cobrar, justamente no es una opción pagar impuestos. Y ellos son una municipalidad, ¿cuántos funcionarios tiene? 8.000. Muchísimo. De sobra deben tener para poder hacer cumplir las normas que están establecidas, pero no está pasando esto. Y tenemos algunos números para compartir, sí, justamente sobre Asunción. Es así, sobre algunas obras por lo menos, y hablamos de esto el 7 de mayo de este año, que se dio a conocer que unos 500.000 millones de guaraníes de emisiones de bonos no figuraban en las cuentas bancarias citadas en el balance 2023 de la Municipalidad de Asunción. Que fue aprobado también, recordemos, con bastante polémica hoy sobre todo. Sí. Además, más datos de esto que estamos hablando de Asunción, la fecha límite que posee el intendente para responder sobre el destino de los fondos municipales obtenidos mediante bonos es el 2 de julio, recordemos, ya está la justicia también en esto. Sí, señor. Vamos a ver la siguiente placa, por favor. Sin embargo, el intendente prepara lo que les decíamos, y me corrijo en el monto, 380.000 millones de guaraníes, la emisión de bonos que nuevamente estuvo preparando la intendencia. Bueno, números entonces de Asunción que queríamos compartir con ustedes porque es tema del momento y por supuesto, hasta que tengamos la claridad con los números que tienen que presentar, vamos a continuar hablando del tema. Sí, señor. Hay otros intendentes en la mira también. En este caso, vamos a la localidad de Tomás Romero Pereira. Asimismo, que saltó la noticia por la presencia fiscal en el lugar, allanamiento, piden los papeles y hay denuncias muy graves. Incluso la Junta, que le es afín en términos partidarios, también ya le reclama al intendente de esta localidad, sí. Hernán Rivas. Son 8 los concejales que no le aprobaron la rendición de cuentas del presupuesto. Ya esto viene de una denuncia primero del 2022, Diego. Sí. A eso se suman otras irregularidades detectadas por los concejales en el 2023 también y que se fueron acumulando. Y hay que decir, respecto a las denuncias de la ejecución de gastos o de dinero del 2022 en la localidad de Tomás Romero Pereira, departamento de Itapúa, había dudas sobre en qué se usó el dinero en el año 2022 ya. Tanto es así que los concejales, por un lado, pidieron la intervención del municipio y por otro lado, hicieron una denuncia penal. La intervención les fue rechazada en la Cámara de Diputados en noviembre pasado. Ellos se quedaron sin esa opción política, pero la investigación continuó. Asimismo, hay 16 obras que ahora están bajo la lupa de la Fiscalía y estamos hablando de una presunta malversación de 2.000 millones de guaraníes en esta localidad del departamento de Itapúa. Ayer incluso hablaba de más dinero el intendente. Sí. Por lo menos lo que la Fiscalía investiga son 2.000 millones, ¿verdad? Y casos muy llamativos, como nos decía, por ejemplo, de donaciones que fueron utilizadas en obras, pero después se compró, en este caso, piedras para Figuraba que se compró. Figuraba que se compró, claro. Y se habían hecho con donaciones realmente las obras. Sí. Se hacía figurar que se compraban materiales hasta por 250 millones de guaraníes Así o más, mismo. nos decía uno de los concejales que estaba hablando aquí con nosotros en Puntos de Vista. Y a raíz de toda esa situación, el uso, por ejemplo, de maquinarias del MOPC y de la municipalidad de parte de una empresa que supuestamente era la contratada, la que tenía que llevar sus equipos, sus camiones, sus tractores, es otro de los puntos
que también se señala. 150 millones habían gastado en contratar una maquinaria supuestamente De la empresa. de la empresa. Y esto aparentemente se hizo con maquinarias del MOPC. Pero se le pagó igual a la empresa. Igual se le pagó a la empresa. ¿Y qué hizo la empresa? Y no apareció nunca la máquina, según una denuncia. Y por eso, pero se llevó la plata. Claro. La plata se fue. Solo que el servicio El nunca fue MOPC prestado. labura y cobra a la empresa. Genial. Qué gusto. Según la denuncia, aclaramos, pero la fiscalía está con esto. Sí, señor. Bueno, ¿y por qué hablamos de este intendente? ¿Por qué hablamos de la localidad de Tomás Romero Pereira y del intendente Hernán Isidro Rivas? Porque hoy saltaban a su defensa, en su defensa, digo bien, el senador Basilio Núñez. Sí. Pues, se le consultaba porque es padre de un senador de su mismo movimiento, Claro. y el propio intendente también responde a esa línea política. ¿De qué protección estamos hablando? Miren que yo hablé con un diputado que fue miembro de la comisión y no es del sector del oficialismo, fue miembro de la comisión de intervención en la Cámara de Diputados. Me dijo, no existe irregularidad. Creo que también hay una pelea de líderes y que lamentablemente repercute en el intendente. Si está actuando la fiscalía, entonces no hay protección. De por sí hay un ataque político, hay una pelea de líderes digo, en el sentido del colega que está en nuestra bancada, David Rivas y Juan Afara. Bueno, lo que decía Basilio Núñez, y también habló un hombre de la zona, Juan Afara. Sí, señor, porque ahí a lo último ya escuchaban ustedes que Bachi decía, el senador Núñez decía, esto es una persecución política, la denuncia se da porque hay una situación de confrontación entre Afara y Hernán Isidro Rivas, o Una mejor dicho, Hernán Rivas. interna colorada, digamos. Claro. Entre los dos senadores apuntaba Bachi. Entre Afara y el hijo del intendente, digamos. Exactamente. Para ponerlo más En contexto, el senador Hernán Rivas. Sí. ¿Cómo respondía? Bastante efusivo Juan Afara, tratándoles hasta de mentirosos. ¿Y sabes qué le decía también? Será decía por Hernán Rivas, el senador. Escuchemos a Juan Afara. ¿Qué disputa política va a haber? Ustedes me escucharon a mí. Yo tengo una conducta política y cuido mi conducta política. Este muchacho trata de instalar un montón de mentiras porque yo no disputo con él políticamente nada. Ese pico si era diputada, si era el cuendi políticamente, por favor. Pero lo denunciaron, se fueron, están ahí, seguramente por eso fue la fiscalía. O la fiscalía fue porque Juan Afara le llamó y le dijo, Cheo, yo no hablo con ninguno de los fiscales. Estas mentiras de que hay una disputa. Imagínense qué es lo que... Mentira, eso es lo que trata de instalar. ¿Qué voy a disputar con él? Yo no disputo con los mentirosos, los que vienen con mentiras a hacer creer. ¿Quién decía, senador, sobre que fue por el intendente o por el senador Rivas? El senador Rivas fue formado políticamente por este servidor. Y lamentablemente a veces no todos los hijos nos salen bien. Bueno, por fin tenemos algún dato de la formación de Hernán Rivas también. ¿Por qué decís? Y no, porque se dudaba de su... Ah, porque fue su... Claro, ahora sí aparece ya, por fin aparece uno que sí lo asume, digamos... Como su mentor. Como su mentor. Político por Ya- lo menos. Ya es un avance por lo menos. Político. No se le encontraban compañeros de facultad ni nada, ahora le encontramos un mentor por lo menos. Vamos avanzando. Así es. Bueno, ahí estamos observando a Hernán Rivas y a su padre. Reiteramos, intendente, que está en la mira por esta administración bastante llamativa también dentro de lo que fueron los años anteriores. En nota volvemos con esto y también le vamos a contar, o vamos a hablar de la Intendencia de Ciudad del Este con Miguel Prieto y a ver cómo reacciona y a ver cuáles son las denuncias que hay en este momento en su contra. Sí, señor. Ahora tenemos que cambiar de información, Diego. Hoy, sin duda alguna, nos llamaba sumamente la atención estas imágenes que se generaban en Buenos Aires, en inmediaciones del Congreso. Desde anoche que hay gente acampando porque se está tratando, todavía está ahora discutiendo en la capital argentina una ley que para el gobierno de Javier Milei es muy importante, es la llamada ley bases. La ley base, así le dicen al proyecto, que ya había sido aprobado en Cámara de Diputados y ahora se discute con varias modificaciones en el Senado argentino en medio de muchísima tensión el día de hoy y también mucha represión policial. Sí, señor, muchos disturbios también y queremos establecer por eso contacto con Nair Villanueva. Ella es periodista argentina, le agradecemos por su tiempo también. Nair, ¿cómo te va? Buenas noches desde Paraguay.
Buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien, muchas gracias por atendernos, Nay. Queríamos saber un poco, en primer lugar, qué momento se vive ahora, a esta hora en Buenos Aires. Bueno, una jornada triste, muy triste para los argentinos, muy triste para la democracia argentina, porque miles de personas salieron a la calle a manifestarse en la zona de Congreso en rechazo a esta ley que anunciaban ustedes, que se llama Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Una ley que en sus inicios el presidente Milei la presentó con más de 600 artículos y pretendía que fuese tratada a la brevedad. 600 y pico de artículos de variada temática, desde la reforma previsional, desde una reforma productiva, también con facultades delegadas para el presidente de la Nación. Bueno, de esta ley que inicialmente se presentó con más de 600 artículos, hoy se está tratando en el Congreso una ley que tiene 232 artículos. Ha ido, digamos, rastrillando y cediendo el gobierno nacional en sus pretensiones, porque el proyecto es muy ambicioso, para lograr que salga, porque recordemos que lleva 6-7 meses en el gobierno y todavía no ha logrado los consensos para obtener esta polémica ley bases. ¿Cuál es la parte más tensa, digamos, de esta ley? Tiene que ver con la posibilidad de las privatizaciones de vuelta en la Argentina, tiene que ver con prerrogativas demasiado amplias para el presidente. ¿Cuál es la parte, crees, Nair, más complicada o que genera más tensión de este proyecto? Son muchas las aristas que tiene complicada esta ley. En principio hay una reforma. Yo creo que los puntos que tienen más rechazos, vos mencionabas las privatizaciones, pero debido a eso y al fuerte rechazo y cómo se puso la comunidad en defensa, por ejemplo, del Banco Nación Argentina, que se quería vender en varias partes, la defensa de sus trabajadores y de la comunidad organizada hizo que se fueran rastrillando, te digo, esta ley. Y, por ejemplo, con las privatizaciones ya hubo varias concesiones de parte de gestos del gobierno nacional y lo que es Aerolíneas Argentinas, que es la aerolínea de bandera de nuestro país, la TV pública, en conjunto con Radio Nacional y varias empresas importantes que tiene nuestro país han quedado ya fuera de esta discusión. Eso como uno de los principales puntos. Pero quedan otros que son también bastante polémicos, que tienen que ver, como por ejemplo, con la concesión de facultades delegadas para un presidente que hace muy poquito hizo declaraciones con orgullo, manifestándose como un topo que vino a infiltrarse en el enemigo y a destruir el Estado. Sí. Estas declaraciones las hizo el presidente Javier Milei en un medio internacional y la verdad que pusieron bastante en alerta a toda la comunidad política y claramente interesados en lo que tiene que ver un Estado fuerte y un Estado a la defensa de su población, ¿no? Que un presidente se exprese que vino a destruirlo generó mucho repudio y mucha preocupación, porque a ese mismo presidente hoy se le están votando facultades delegadas. Eso como primer punto de preocupación. Hay otro planteo que tiene que ver con el RIGI, que es un régimen de incentivo a las grandes inversiones, que plantea como grandes beneficios para las empresas que vengan a invertir más de $200 millones a la Argentina por más de 30 años. Estas grandes inversiones son concesiones impositivas y no se les pide casi nada a cambio, ¿no? Claramente, cuando hablamos de esos montos, estamos hablando que para los empresarios nacionales va a ser muy difícil poder competir a quienes se les hagan tremendos beneficios y tengan un capital de más de $200 millones. Eso no abre un poco la posibilidad también a que la gente pueda llegar a obtener el ingreso, o la Argentina, mejor dicho, llega a obtener ingresos de empresas cuanto menos llamativas en sus antecedentes y en su forma de trabajar. Sí, lo que abre y presenta todas las alarmas sobre nuestros recursos naturales. La presión que está recibiendo Argentina la está recibiendo toda la región con respecto a los recursos naturales, que tiene que ver con el litio, que tiene que ver con nuestros minerales, con el agua, que tiene que ver con nuestro petróleo, con nuestro gas, con todos los recursos que el mundo necesita. Y sabemos también quiénes son las empresas o quiénes son los gobiernos que están interesados justamente a venir a hacer esta explotación
Claro. y sin ponerle ninguna condición a cambio. Ahora, eso es en sí de lo que tiene que ver con el proyecto, con lo que se está tratando adentro, pero veíamos imágenes impactantes, Nair, también en las afueras del Congreso. ¿Cuáles fueron algunos de los momentos más importantes, más fuertes o quizás hasta candentes que se vivían allí afuera? Bien, afuera uno de los puntos que no te llegué a mencionar de esta ley tiene también que ver con la reforma laboral y con la reforma previsional. Esto porque afuera, ¿quiénes estaban? Justamente sindicalistas organizados, comunidad autoconvocada, docentes, maestras, trabajadores, gente que se fue, jubilados, que se fueron a manifestar porque un jubilado con la mínima en Argentina hoy está en 250.000 pesos y claramente con ese dinero en Argentina hoy podés sobrevivir 15 días. Hablando de comida y sin mayores gastos, ¿no? Con los costos y los altos índices inflacionarios que hay. Entonces se viene generando una angustia, una conmoción social muy grande. La gente salió hoy a la calle a decirle a los senadores que por favor se manifiesten en contra de esta ley. Las personas que fueron al Congreso fueron acompañados de algunos dirigentes. Hubo un momento muy caliente, muy violento en la tarde de hoy en nuestro país, frente al Congreso, en Buenos Aires, cuando diputados se acercaron a una valla policial, en este caso era de Prefectura Naval Argentina, porque varias fuerzas estuvieron desempeñando el control policial, un amplio cordón policial que hicieron alrededor del Congreso, además de las vallas con camiones hidrantes, y también se usó gas pimienta. Cuando estos dirigentes se acercaban de forma pacífica junto con la comunidad organizada manifestándose, los policías directamente agredieron tirándole gas pimienta de una forma muy violenta, directa al rostro, quemando la piel, los ojos de varias de las personas que estaban manifestándose allí, que eran diputados, que son diputados de la Nación, que querían ingresar o acercarse al Congreso de la Nación para manifestarse, sencillamente un derecho que tenemos constitucionalmente todos los ciudadanos argentinos. Claro. ¿Cómo está la fuerza, cómo está adentro a la hora de la votación en este momento? Se especuló mucho también con algunas fuerzas que podrían apoyar finalmente este proyecto del presidente Milei. ¿Se tiene alguna idea de cómo está la cuestión aún ante la posible votación, Nair? Bueno, lo que se dice es que viene muy parejo, que va a tener que desempatar la vicepresidenta Villarruel en el caso de estar a cargo del Senado, porque el presidente Javier Milei estaba saliendo en viaje para reunirse en Italia con el G7, sí. Estaba invitado allí, había demorado ya la salida del país por lo que estaba pasando hoy en el Congreso, y también para evitar esto y que pueda estar Victoria Villarruel, su vicepresidenta a cargo del Senado, en el caso de que tenga que desempatar, porque su voto vale doble. En el caso de que Villarruel ya tenga que asumir el reemplazo del presidente Javier Milei, que está fuera del país, le sigue el senador Abdala, y ya había algunos cuestionamientos sobre si realmente iba a poder votar doble o no. Hay varias especulaciones al respecto, porque se escuchan a veces hermosos y discursos patrióticos, discursos, y después en la votación no se refleja lo mismo, así que habría que esperar realmente para poder, es cuestión de horas, saber cómo se va a expresar cada senador, porque hubo muchísimas presiones al respecto. Bueno, estamos atentos nosotros por acá, mil gracias por el contacto, y vamos a estar por supuesto siguiendo, así que en cualquier momento volvemos a molestarte para más información, Nair. Bueno, cómo no. Gracias a Nair Villanueva, periodista argentina, que nos contaba acerca de estas últimas novedades y respecto a las modificaciones, a algunos acuerdos también a los cuales han arribado los congresistas de ese país en medio de estos duros disturbios, Diego. Así mismo, y lo que pasa a veces en la región que se repite, ¿verdad? Un discurso que va para un lado y a la hora de votar se toman decisiones contrarias. Sí, señor. No nos pareció nada raro eso tampoco a nosotros. Sí, sí. A 19:42 ya, 26 grados la temperatura. Estábamos hablando de los intendentes, Fer. Sí, señor, y para cerrar un poco esta seguidilla de intendentes que están en la mira, tenemos que hablar e irnos hasta el Alto Paraná. Antes de eso, Fer, antes de hablar de Prieto, hoy también entró la discusión política sobre la moneda de cambio que podría ser. ¿Cómo? Una eventual intervención a la Municipalidad de Asunción
A cambio también de una intervención en Ciudad del Este. Sí, lo decía como que de segunda Bachi Núñez. No es la primera que hacen este tipo de ofertas, ¿verdad? De trueques. De trueques, ¿verdad? Claro, hace poco contamos un caso similar. Claro, cuando no se quiso desaforar a Mario Abdo Benítez para que se someta a la justicia, él dijo, bueno, entonces le damos todos sus fueros también a tal y tal, y le volvió a dar el fuero a Hernán Rivas, entre otros. Qué triste que el discurso no sea por la transparencia, ¿verdad? Claro. Sino que sea como manejar de acuerdo a los intereses de cada sector. Sí, Basilio Núñez decía hoy, si interviene en el municipio de Ciudad del Este, nosotros vamos a pensar también si intervenimos en la Municipalidad de Asunción. Bueno, pero hablemos de Ciudad del Este entonces ahora, porque hace unos días nomás veíamos un festejo del intendente Prieto que con torta y con música celebraba la denuncia número 39. De cualquier manera, en este momento él afronta una serie de denuncias, ya algunas de ellas a nivel fiscalía. Sí, señor, así es. Entre ellas hay denuncias de organizaciones ciudadanas que son las que por lo general van remitiendo todo esto al Ministerio Público. Una de las últimas hacía referencia a una transferencia de más de 11.000 millones de guaraníes de parte del municipio o de la Municipalidad de Ciudad del Este a un clan que estaba encabezado por funcionarios municipales de Ciudad del Este, supuestamente leales a Miguel Prieto, que eran los que tenían a su disposición este dinero para algunos trabajos y para usar esos fondos para, decían, apoyos a ollas populares durante la pandemia, supuestamente. Asimismo, son varias las denuncias desde la defensa de Prieto, dicen que son absolutamente montadas y que tienen como fin sacarlo del cargo y eventualmente de otras intenciones políticas que el intendente del Este aparentemente tiene. Sí, señor. Hay algunas investigaciones periodísticas también que dan cuenta de que supuestamente los mismos funcionarios en su momento de la Municipalidad del Este terminaron siendo proveedores del Estado, por ejemplo, o proveedores, mejor dicho, de la comuna, donde siguen siendo ellos empleados. Una cuestión también allí de conflicto de intereses a los que aludían con estas denuncias desde distintos frentes que le fueron llegando a Miguel Prieto, que ¿cómo respondió, Diego? Con torta, globos, música también, festejo. Recordemos hace una semana cuando él celebraba, entre comillas, las denuncias y la denuncia número 39 en su contra. Café por tu renuncia número 39. Gracias, Oscar. Festejamos la denuncia número 39 acá con un regalo de mi querido amigo Oscar Café. El mejor café de la ciudad. Tienen que probar. En 3 serán las 20, 26 grados de temperatura. ¿Hay más información, Fer? Sí, señor, seguimos con más en este sentido y tenemos que hablar de las granjas ilegales de criptomonedas, o mejor dicho, lugares que terminan sustrayéndole energía eléctrica a la ANDE de forma completamente ilegal. Y en cantidades gigantescas, habrá cuesta explicar desde lo técnico, sí, pero lo que se mueve o lo que se lleva en cantidad de energía eléctrica es muchísimo en este tipo de inversiones que pueden ser muy interesantes para el país
de manera legal, obviamente. Y todo con el fin, en este caso, de crear estas monedas virtuales, las criptomonedas. Bueno, ¿qué fue lo que pasó en este caso? Finalmente el Senado le dio media sanción a un proyecto para brindar penas específicas a aquellos que sustraigan energía eléctrica de la ANDE con fines comerciales o industriales. Esto para frenar el avance de los lugares o de las granjas irregulares que operan en el país. ¿Quién habló sobre esto? Habló Basilio Núñez, vamos a escuchar. Este proyecto de ley va a ayudar seguramente y desincentivar las condiciones irregulares por criptomonedas, que verdaderamente, hablando en términos médicos, es una epidemia acá en el Paraguay. Creo que va a ayudar, pero no es lo definitivo. No puede ser que los técnicos de la ANDE, los funcionarios de la ANDE no se hayan dado cuenta, tienen que haber involucrados. No tengo pruebas, pero tampoco dudas, como se suele decir. Porque si vos tenés en una ciudad un consumo de tantos kilowatts, por dar un ejemplo, se está consumiendo 100 y al otro día se está consumiendo 300, algo pasa. Bueno, ya hablaremos más de este tema. Sí, señor. Concierto. Sí. ¿Quién cantó? Ana Gabriel. Ana Gabriel. Anoche. ¿Qué es lo que canta ella? Y música romántica. ¿Cuál es su hit? Cacería, no sé qué romántico. Ana Gabriel. ¿Quién como tú? Ah, ese es. ¿Quién como tú? Esa. Sí, de karaoke explota eso. ¿Quién como tú? Sí, claro. Chaqueñito. Sí. Chaqueñito, ¿quién como tú? A ver.